Por ahí me gustaría que activaran su cámara. José Daniel, platíqueme cómo le fue con las actividades que se quedaron pendientes esta semana. Este, pues me fue bien, maestra, solamente que le iba a comentar algo hoy aquí en la clase porque en la última actividad, la que hice, la de las burbujas y todo eso, como que se me complicó un poquito porque a la hora de que ordenara los números, como que no, o sea, como que no los ordenaba. Y la verdad no supe cómo solucionar eso porque de ahí en fuera todo estaba bien. Sí tomaba Ok. los números y todos los pasos, solamente lo que me falló fue el orden. O sea que sí hizo el proyecto final, el de calcular la raíz cuadrada de cualquier número, sin importar que fuera positivo o negativo. No, hice solamente la actividad 10 hasta Ah, ahí. ok, ok, ok. Sí. Bien. Jesús, ¿cómo te fue con la última actividad? Mm, Pues hasta donde entendí, bueno, yo hice que funcionara con lo de la raíz cuadrada. No hice todas las pruebas con lo negativo, pero funciona metiendo cualquier número de los que hice el ejemplo y sí me da el resultado. Ok, Sí funciona, perfecto. pero no metí números negativos. Ok. Si le metes un número negativo, a ver si puedes correrlo ahí en tu computadora y ver qué es lo que te da. Mientras vamos a continuar. Por ahí nada más me aparece uno que dice iPhone de Dago, pero no me aparece el nombre. ¿Quién es el que está conectado con el iPhone Dago? Por ahí sí Yo, les pido profa, que por favor activen su cámara. ahorita le voy a cambiar el nombre, profa, porque me metí así nada más y no me fijé en el nombre. Ok, no hay problema, nada más platícame cómo te fue con el proyecto final. Profa, le iba a comentar, bueno, no sé si sea de la computadora o no sé, pero no agarró, la aplicación para descargarla. Mm. ¿Y por qué me dice hasta hoy? Me hubiera mandado un mensajito y nos hubiéramos conectado. A ver si al final te puedes quedar y tratemos de instalarlo ahí en tu máquina y ver qué es lo que te aparece. Sí, profa. Ok, perfecto. Tere, ¿cómo le fue con el ejercicio de la práctica final? Nada más hice hasta la 10 y la otra apenas la voy a hacer, pero Oh, pues sí, ya más o menos le fui entendiendo ujú. y pues me pareció muy bien Bueno, los vamos a videos. ver entonces. Bueno, primero voy a tratar de compartirles pantalla desde mi teléfono. Maestra, tengo una duda. Sí. Lo del proyecto final, ¿aún hay chance para entregarlo o ya no? Pues se supone que hoy lo tenían que entregar porque ahorita voy a resolver las dudas. Lo que pasa es que dejo toda la semana completa para que ustedes tengan varios días para poder trabajar porque las actividades no son tan, o sea, es fácil porque la información que fui buscando, Viene con en el video. videos y todo, de manera que fuera guiada, que les pudiera servir para que ustedes pudieran trabajar en su ritmo, conforme fueran avanzando en cada uno de los videos, aprendieran una actividad diferente y fuera en orden, ¿no? Ujú. Entonces, el ir realizando cada actividad los tiene que llevar a poder realizar el proyecto final. El único detalle es que por dejarlo, por ejemplo, a que entregaran hoy el proyecto final, pues no me da tiempo de revisar para ver cuáles son Sí los se olvida. detalles que se encontraron. Entonces, Ujú. ahorita lo que yo voy a hacer es resolver esa problemática, explicarles en qué consistía y ver si lo que hicieron era correcto y sobre todo resolver las dudas que se estaban presentando en ese proyecto. Entonces, prácticamente, si lo quisieras entregar después, pues prácticamente ya va a estar hecho. Entonces, no es el chiste. Por ahí tendría que asignarles una nueva actividad para que pudieran entregarla después. Ah, ok. Entonces, eso lo checamos y ya vemos, de acuerdo a lo que le entiendan ahorita, vemos si podemos hacer esa adaptación para una nueva actividad y entonces ya puedan cumplir. Por ahí los que ya cumplieron, bueno, voy a evaluar de acuerdo a lo que pudieron resolver, ¿sale? Pero voy a tratar de compartirles pantalla ahorita
para poderlo resolver desde aquí, desde mi teléfono. Un comentario mientras. Sí. Le puse un número negativo a mi programa y me marca un error. Ahí me aparece algo de número negativo y me marca un error. Ujú. Bueno, vamos a explicar ahora por qué. ¿Alguien ha trabajado con números complejos, con precisamente números imaginarios, porque era lo que comentaba ahí el problemita prácticamente? ¿Alguien sabe cómo trabajar con los números complejos? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, vamos a explicar esa parte. Déjenme colocar una plantilla para que pueda yo escribir. Bien. Bueno, cuando nosotros tenemos la raíz cuadrada de un número, puede ser por ejemplo 9, pues nosotros sabemos que esta raíz se va a descomponer precisamente en dos números que multiplicados que sean igualitos, idénticos. O sea, un número que se multiplique por sí mismo, como por ejemplo el caso de 3 por 3, entonces así igualito con todo y signo, pues me va a dar el valor de 9. Obviamente, si yo le saco raíz a 9, entonces la raíz de 9 pues va a ser 3. Esta parte de aquí, pues considero que queda clara. No sé si alguien tenga alguna duda. Por ahí activen su cámara para que los vea, porque si no, no veo ni siquiera la cara de duda. ¿Sale? Si no me comentan nada, ni sí ni no, pues no voy a saber si están ahí o no están. Entonces, activen su cámara, por favor. Y bueno, entonces la raíz de 9 sabemos que es 3 y que sabemos que ese número se descompone en dos partes, o sea, dos números idénticos que se multiplican y que el resultado me tiene que dar lo que se encuentra dentro de la raíz. Ahora, cuando yo voy a calcular la raíz cuadrada de un número negativo, como por ejemplo que fuera -9, si yo esto lo meto a la calculadora, inmediatamente la calculadora me marca un error, ¿sale? Lo pueden comprobar, háganlo, compruébenlo. Métanlo a la calculadora y vean que arroja un error. Pónganlo en la calculadora del celular y vean que nos marca un error. ¿Por qué? Pues porque nosotros podríamos descomponer si fuera, por ejemplo, la raíz cuadrada de un número como 9 que teníamos positivo, en 3 por 3, o incluso también lo puedo descomponer en -3 por -3, porque si yo multiplico -3 por -3, menos por menos me va a dar más, y 3 por 3 me va a dar 9 nuevamente. Entonces, realmente hay una parte de las matemáticas que nos dice que si nosotros vamos a sacar la raíz cuadrada de 9, pues el número o la raíz puede ser 3 o incluso puede ser -3. ¿Por qué? Porque también -3 por -3 también me da 9. Entonces, ¿cómo podría yo descomponer este número negativo en dos números que sean exactamente iguales? Eso no es posible, por eso no se puede calcular. Pero entonces en esto, para que nos diera negativo, uno tendría que ser positivo y el otro tendría que ser negativo. Y entonces ahí sí nos daría el -9, pero ya no se cumple la regla de la raíz, que los números deben de ser exactamente iguales. Ya no son iguales porque un signo es diferente. ¿Hasta aquí se va entendiendo esta explicación? Sí. Ok. Si alguien tiene una duda, por favor, inmediatamente abre su micrófono y me comenta o me pregunta. ¿Sale? Si tiene la duda y estoy explicando, no importa. Me interrumpe porque si yo continúo, entonces probablemente esa duda se la lleve más adelante y no se entienda lo que estamos queriendo decir. Bueno, hay un método para poder hallar un resultado a partir de la raíz de un número negativo, pero exclusivamente la raíz cuadrada, porque una raíz cúbica sería descomponer el número en tres partes, entonces ahí no hay ningún problema porque sí se puede sacar la raíz cuadrada de un número negativo, ¿sí? Ahí no hay problema.
Esto aplica exclusivamente a la raíz cuadrada o un tipo de raíz que sea de número par. Por ejemplo, una raíz cuarta, ¿sale? Donde ahí sí se ve afectado por el signo. Entonces, aprovechando las bases de álgebra, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Y decimos, si la raíz cuadrada de -9 sería exactamente lo mismo que decir la raíz cuadrada de 9 multiplicado por -1, ¿por qué? Pues porque si nosotros separamos ese -9 en dos factores, o sea, dos términos que multiplicados me arrojen el mismo resultado, sería multiplicar 9 por -1, pues obviamente me daría -9, ¿sale? Entonces, si 9 por -1 me da -9, yo dentro de la misma raíz puedo factorizar este -9 en dos términos. Uno que se lleve el signo y el otro que se quede positivo. Por lo regular, si fuera, por ejemplo, la raíz cuadrada de -15, entonces lo que yo haría es decir, separar la raíz cuadrada de 15 por -1. O sea que nada más le quito la unidad con el signo negativo. Eso lo hago gracias al álgebra, que representa exactamente lo mismo. Entonces, vamos a retomar el ejercicio. Siempre voy a separar mi número negativo en dos partes. Una parte positiva, que sería dejar al número como tal positivo, y luego quitarle el signo, o sea, multiplicarlo por -1. ¿Hasta aquí va quedando claro o tienen alguna duda? Yo tengo una duda. Sí, Todos estos pasos a la hora de ponerlo en el programa, tenemos que hacer cada uno de los pasos, alguno o cada paso, digamos, para que salga el resultado. no, primero tengo que entender en qué consiste sacar la raíz cuadrada de un número negativo, Ujú. porque probablemente si desde ahí no entiendo lo que yo en realidad voy a calcular, pues no le puedo decir al programa lo que va a hacer, porque un programa pues parte de la lógica matemática que tenga el programador. Entonces, primero necesitamos identificar cómo se obtiene la raíz cuadrada de un número negativo, pero va a ser algo muy sencillo. Y no te Ujú. preocupes porque ahorita voy a hacer la explicación del código, ¿sí? De lo que vamos a utilizar ahorita. Entonces, mi duda nada más es si se entiende que yo separo este -9 en dos factores. 9 por -1 y que me da el mismo resultado. Sigue siendo -9. No hemos alterado absolutamente nada. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Bueno, entonces, aprovechando esto, lo que nosotros hacemos es separar la raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de -1. Cuando nosotros tenemos una multiplicación dentro de una raíz, esta se puede separar, la raíz se puede separar, como si le sacáramos la raíz al 9 y la raíz al -1 por separado, pero nos da exactamente el mismo resultado, como si nosotros estuviéramos sacando la raíz cuadrada del -9, ¿sale? Pero ya estamos ahí aprovechando una propiedad para poder sacarle la raíz al número y dejar aparte la parte imaginaria que me está complicando la existencia y que no me deja obtener un resultado. Bueno, nada más les recuerdo, cuando aquí sea una sumatoria, jamás se puede separar una raíz, porque luego confundimos esto. Se puede separar una multiplicación, pero una suma o una resta dentro de una raíz no se puede separar en dos raíces. Primero se hace la operación y después se calcula la raíz. Bueno, aprovechando esta propiedad, entonces la raíz de 9 ya sabemos que es 3, ¿sale? Ya la conocemos. ¿Y qué es lo que hacemos con la raíz de -1? Definitivamente esa no se puede calcular. La raíz de -1 es un número imaginario. Entonces, lo tratamos como eso. ¿Qué se le hace a esta unidad básica o la más pequeña, la más simple, que es
la raíz cuadrada de menos 1, pues se le llama i. Entonces, con eso yo ya sé que allí hay una raíz de un número negativo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En pocas palabras, esta es la explicación de por qué nosotros a un número negativo, al sacarle la raíz, escribimos 3 acompañado de una i que representa que es un número imaginario, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un cálculo, ya no hacemos todo este proceso, solamente es para entender el procedimiento que se sigue. Por ejemplo, si yo les dijera la raíz cuadrada de menos 4, entonces solamente diríamos sacar la raíz de 4 positivo. ¿Cuál es la raíz de 4? ¿Cuál es la raíz de 4? Recuerden que el 4 es descomponer o sea, sacarle las raíces es descomponer este 4 en dos factores, dos números que sean igualitos y que multiplicados me den el 4. Sería el 2. Sería 2. Entonces, simplemente, aunque yo vea que es un número negativo, yo ya sé que el resultado va a ser 2. El resultado de la raíz es 2, pero como ya sé que es negativo, solo Le le agregamos agrego la la i. i. Así es. Entonces, esto que tenemos aquí es la explicación matemática para que entiendan cómo se saca. Pero nosotros a partir de que ya lo sabemos, solo hacemos esto. Esto es lo que tenía que hacer el programa. Entonces, simplemente si era la raíz de cualquier número, bueno, tú ibas a poner entonces cualquier número, porque el usuario pues, te va a colocar cualquier número. Entonces, la raíz cuadrada de cualquier número, pues tenía que ser calculada. Sí, y si el usuario, vamos a ponerlo acá abajo, viene el usuario, le pides la raíz, dame la raíz, ¿no? Y el usuario te da un número y te dice el menos 9 que estábamos trabajando. ¿Ok? Lo primero que teníamos que hacer era preguntar si menos 9 era un número menor que 0. Porque si menos 9 es menor que 0, entonces ya tenemos aquí un primer problema, ¿sí? Y aquí teníamos una condición. La condición, déjenme centrarlo. Vamos a ponerlo aquí bien. Entonces, por ejemplo, íbamos a pedir el número. Imagínense, aquí nos daban menos 9 y menos 9. Será menor que 0. Entonces teníamos dos condiciones, que fuera sí o que fuera Ujú. no. Entonces, si el número es menor que 0 y se cumple la condición, entonces aquí teníamos que ver cómo hacerle para quitarle el signo, porque así le hacemos en la parte matemática, ¿no? ¿Qué hacíamos? Le quitábamos el signo, sacábamos la raíz del número positivo y luego Agregamos la i. le agregábamos la i, le mando a imprimir una i, ¿sale? Entonces aquí lo que teníamos que hacer era, como ya sé que es negativo y le quiero quitar el negativo, entonces podía yo sacar, es más, podía dar la instrucción que calculara la raíz, calculara la raíz, pero que la raíz que iba a calcular, pues entonces la hiciera del número que daba el usuario multiplicado por menos 1. Entonces, si el número a lo mejor le llamaba yo valor, pues a valor lo tenía yo que multiplicar por menos 1. Y a eso ya le podía yo sacar la raíz. Eso si el número era negativo. Porque si el número era positivo, entonces se iba por acá por el no. ¿Sale? Y ahí, pues ya le podía sacar la raíz directamente al valor que me diera el usuario. Entonces ahí teníamos dos condiciones. Vámonos al código para que se entienda mejor. Esta nada más es ahí como que este, una idea leve, breve de... En el programa se va a poner, así como se expresó ahí, x menos 1. eh, x-1. Mi duda es si el programa lo va No a era procesar. X.
No era X, ahí nada más estaba yo expresando la multiplicación. Obviamente en el programa tengo que poner la sintaxis, entonces ahí voy a poner ahora sí la sintaxis de, de lo que estoy pidiendo. A ver, aquí está. Por ejemplo, aquí ya le pongo la sintaxis correcta. Entonces vamos a analizar lo que tenemos aquí. ¿Se alcanza a ver bien ahí? Lo voy a hacer un poquito más grande. Sí lo alcanzo a ver bien, pero Lo hacemos ahí hasta donde nos dé la pantalla mejor para aprovechar. Ahí está, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, aquí iniciamos nuestro programa. Luego le pedimos al usuario que ingrese un número. Este número lo voy a guardar en una variable y obviamente, bueno, si yo abro aquí mi ventanita, a ver, déjenme ver si se ve el cuadro de diálogo. Ah, sí, 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 sí lo veo. Entonces, le llamo dato, ¿sí? A donde se va a almacenar la información. Ah, bueno, pues en este caso le llamé dato, ¿no? Ahí está. Y luego, ese dato lo tengo que comparar. Ah, yo acá pregunté al revés, dato es mayor que cero, porque el programador lo puede hacer como guste, ¿sí? Pero ya tiene sus dos condiciones. Dice, si dato es mayor que cero, ah, bueno, ¿qué número quieren que agreguemos? El -9, ok, entonces si -9 es mayor que cero, ¿sí o no? ¿Qué será? ¿-9 será mayor que cero? ¿Sí o no? no. No, entonces jala por acá y aquí es donde tengo que hacer ese cálculo. ¿Qué hago para que le pueda sacar la raíz? Si yo le saco la raíz cuadrada solamente a dato, que vale -9, entonces me va a marcar un error mi programa. Pero si yo a dato lo multiplico por -1, entonces sí le va a poder calcular la raíz porque ya no va a ser -9, sino que va a ser +9, ¿sale? Porque el menos del 9 por el menos del -1 se va a hacer positivo. Y entonces ahora sí me va a dejar sacarle la raíz y cuando yo mande a imprimir, también tengo que mandar dos tipos de impresiones, porque de este lado no va a llevar la I, pero de este lado tengo que agregarle la I. Entonces, aquí ya le mando un mensaje, la raíz cuadrada es, y entonces me va a imprimir el valor de la raíz que tengo aquí, ¿sale? Y luego le mando a imprimir un texto. Recuerden que el texto se pone entre comillas para la sintaxis de este programa. ¿Sale? Porque va a variar de acuerdo al tipo de programa que usemos, la sintaxis va siendo un poquito diferente. Entonces le imprimo la I. Bueno, pues vamos a correr el programa y lo probamos. Pero si el número fuera 9 positivo, 9 será mayor que 0, sí. Entonces solamente le saca la raíz cuadrada, que es lo que algunos hicieron, y lo imprime. Punto. Se acabó. ¿Sale? Entonces ahora lo probamos. Entonces corremos el programa, me pide el número, le vamos a dar -9 y lo voy a ejecutar. Se va por la parte negativa y entonces aquí me imprime el 3i. Voy a limpiarlo porque pues ya antes lo había corrido para no perder tiempo. Si nos ponemos a diseñarlo en ese momento, pues íbamos a tener que perder un poquito más de tiempo y todavía nos falta ver lo que sigue, el siguiente tema. Entonces, ahí está, y aquí está, ya me imprimió el 3i, ¿sale? Porque es un número complejo. Pero, ¿qué pasa si ahora el número que yo incluyo es positivo? Igual, el mismo número para poderlo identificar como lo veíamos en el ejemplo, pero pueden poner cualquier número. Ahora se va por el otro lado, vieron que se fue por el otro lado, y ahora me imprime solamente 3, porque la raíz cuadrada del número 9, pues solamente es 3. ¿Listo? Y bueno, así lo puedo yo probar con cualquier otro número. Por ejemplo, no sé, 81, ¿ok? Y ya me manda la raíz cuadrada que es 9. O lo puedo poner negativo también. Ahí está, 9i. Entonces ahí está.
Este programita no es como la calculadora. La calculadora no puede calcular la raíz cuadrada de un número negativo. Este que acabamos de diseñar nos permite sacar la raíz cuadrada de cualquier número, sea positivo, sea negativo, ¿sale? Está mucho mejor todavía que el cálculo en la calculadora o en el celular, ¿va? Entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna duda. ¿No? ¿Ninguno? Bien, entonces esto es lo que se tenía que diseñar. Por ahí, si a alguien le falta de entregar su trabajo, como ya va a aparecer a partir de ahorita con la fecha y la hora después de la clase, entonces ya no puede entregar esta actividad. Tendríamos que asignarle un proyecto diferente. Igual del mismo nivel, no está tan difícil, pero a veces se nos dificulta un poquito la problemática, porque tenemos que entender primero el problema que tenemos para poder darle solución. ¿Ok? Bien, entonces, ahora nos vamos a ir a lo siguiente. Bien, esta segunda parte que vamos a estar trabajando, pues nos va a llevar ya a introducirnos un poquito a lo que es la programación. El programa que van a estar utilizando más adelante es Python, entonces ya vamos a ir encaminándolo a esto. Lo que vamos a ver en la sesión de hoy va a ser un poquito más teórico, no va a ser tan práctico. El programa que acabamos de utilizar, este programita nos permitirá diseñar solamente los diagramas de flujo, ¿sí? Raptor no nos va a permitir hacer un código de programación. Entonces, nosotros todavía no estamos haciendo ningún código de programación. Estamos solamente dándole mediante un diseño de diagrama de flujo la secuencia al código, pues para comprobar que se cumplen todas las condiciones que nosotros necesitamos. Pero esto se tiene que trasladar a un código de programación porque este simulador es solamente eso, donde podemos visualizar que nuestro código está bien diseñado y que lleva la estructura correcta, pero no se puede ejecutar y utilizar. Si yo quisiera eso, cargarlo en alguna plantilla, en alguna base donde yo ya lo pueda ejecutar o el usuario lo pueda utilizar, no me serviría. Entonces ahora viene la parte del código de programación. Entonces, la parte de la programación se divide en varias etapas. Sacar los diagramas de flujos y luego sacar pseudocódigos. Pseudocódigos son códigos generales, o sea, aparentemente un código, pero no lo es, porque un código ya de programación tiene que ir enfocado a un programa en específico. Entonces, nosotros nos vamos a brincar un poquito lo de pseudocódigos para no aprender código en general, sino ya enfocarnos en un código de programación específico como lo es Python. Y es lo mismo, aprender pseudocódigo para que luego lo apliques en Python o aprender el lenguaje de Python para que luego entiendas cualquier código, es exactamente lo mismo. Entonces, vamos con la parte teórica y lo primero es entender, así como lo veíamos en el diagrama de flujo, que tenemos diferentes tipos de datos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros queremos que el usuario introduzca un valor, pues estamos hablando de números y los números se pueden dividir en diferentes tipos. ¿Por qué? Porque puede ser un número booleano, un número entero, un número flotante, ¿sí? Podemos tener también diferentes tipos de datos, como lo es
una cadena de caracteres. Entonces vamos a ver aquí la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, un dato de tipo booleano, ¿sí? Es el que nos indica o el con el que podemos preguntar si algo es verdadero o falso, ¿sí? Si se cumple o no se cumple. Entonces, si yo estoy hablando de algo que va a trabajar entre verdadero y falso, estoy hablando de un tipo de dato booleano. Más adelante, yo creo que para la siguiente sesión, le vamos a dar ya un ejemplo aplicado en el programa de Python. Entonces, por ahorita tenemos que ir nada más ir analizando cada tipo de dato que vamos a encontrar. Luego, vamos a tener datos de tipo entero. Estas variables que van a ser de tipo entero, pues pueden almacenar números enteros. Si yo quiero almacenar una palabra que diga verdadero o falso, no es posible. Si yo quiero que en este dato se almacene un número decimal, tampoco es posible. Solamente puede ser un número entero, ¿sale? En cuanto tengan un tipo de dato flotante sí almacena decimales. O sea que ahí sí puedo almacenar el valor de pi, por ejemplo, el valor de una raíz de un número que no es exacta, ¿sí? Ahí puedo almacenar con decimales, con exponenciales, diferentes valores que no sean enteros. También puedo almacenar un entero porque tiene la capacidad para poderlo soportar. Pero si voy a estar trabajando con puros números enteros, por ejemplo, un programa que esté realizando un conteo 1, 2, 3, 4, 5 o de 10 en 10 o de 20 en 20, pues mejor utilizo un tipo de dato entero, ¿sale? Para que no me ocasione ningún otro problema. En el caso de complejos, ahora ya vimos de dónde provienen esos números complejos, ¿sale? De las raíces cuadradas de números negativos, con los cuales sí podemos hacer operaciones matemáticas y nosotros en el área matemática resolvemos problemas que dentro de los números reales no son posibles de resolver, pero apoyados con los números complejos hallamos la solución. Y más adelante esos números que se volvieron complejos o que eran complejos se vuelven reales. Entonces, sí tienen una aplicación en la vida real y se pueden seguir trabajando. Entonces, en algunas áreas de las matemáticas o de la ingeniería, sí hay problemas que se resuelven precisamente utilizando los números complejos. Cadena de caracteres es palabras, o sea que si yo voy a almacenar una palabra, una frase, un refrán, algo que yo vaya a almacenar en una variable y contiene así un texto, entonces lo voy a almacenar en un tipo de variable string o cadena, ¿sí? En español lo vemos como cadena. Entonces, aquí tenemos los primeros que son los más importantes y los que vamos a estar utilizando más para poder trabajar con la parte de la programación básica. Ya más adelante, cuando entren a la parte de Python, entonces empezarán a ver los otros tipos que son un poquito más complejos, ¿sale? Entonces, por ahorita, para que no se pierdan mucho. Entonces, cuando yo voy a almacenar un dato, tengo que saber qué tipo de número es. Si yo voy a estar calculando costos, probablemente maneje decimales, entonces tengo que utilizar un tipo de dato flotante. Si yo voy a estar haciendo operaciones básicas, probablemente trabaje decimales, entonces tengo que utilizar un flotante. Si yo voy a incluir algún texto, entonces tengo que trabajar con una cadena de caracteres. ¿Cuándo se utiliza pues una variable que almacene texto? ¿Para qué quiero almacenar texto? Si lo puedo mandar a imprimir directamente. Bueno, cuando a lo mejor tenemos, no sé, algún dispositivo que necesite mostrar en una pantalla al usuario y esa palabra proviene a lo mejor de presentar un número. Por ejemplo, en una pantalla de display de cualquier aparato, esas pantallas solamente muestran texto o código alfanumérico a veces.
Entonces, si nada más nos presenta eso y yo quiero imprimir la temperatura que hay en algún lugar, a lo mejor estoy sensando temperaturas de un cuarto, esa temperatura es un número y fue realizando operaciones, se fue incrementando, disminuyendo la temperatura conforme iba variando el sensor, pero cuando yo mando a imprimir ese dato numérico a la pantalla, me va a mostrar o le va a mostrar al usuario puros garabatos, porque la pantalla no reconoce números, solamente texto. A pesar de que es un número, lo tengo que convertir a una variable de cadena de caracteres para poderlo mostrar como el número que es. Yo quiero que me aparezca el 17, lo tengo que convertir a cadena de caracteres porque si no la pantalla solo me muestra garabatos y no me puede mostrar el número 17. Entonces, ahí es donde ya entra el uso de las variables o de los tipos de datos para que tú puedas mostrarle al usuario de forma correcta la información, ¿sale? Entonces, tenemos que saber utilizar cada tipo de dato de acuerdo a lo que estamos programando. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda con respecto a los tipos de datos? Daniel, ¿alguna duda? No, maestra. Ok, David, Profa, bueno, yo sí, tengo, bueno, una pregunta. sí, Estos tipos de datos son los que también se utilizan como para las personas que hacen videojuegos o cosas así. sí, también, porque cuando van a realizar la programación, manejan variables. Entonces, por ejemplo, llevan el conteo de los puntos o de a lo mejor las vidas, esas variables están cambiando, ¿sí? Y van Ujú. disminuyendo o van aumentando conforme vas avanzando en el juego. Entonces, también ahí cuando ellos realizan la parte de la programación, porque un videojuego pues tiene un código de programación y bastante complejo. Entonces, ahí incluyen las variables, así es. Oh, ok. Ujú. Tere, ¿alguna duda? No, maestra. Ok. Alejandra, No, maestra, ninguna. ok, bueno, hasta ahí vamos bien entonces. Esos son los tipos de datos, ¿sale? Por ahí también les voy a compartir el documento completo de esto, nada más que de ahí pues yo fui rescatando las partes más importantes, lo básico que vamos a necesitar porque me voy a meter a la parte de la programación, pero antes hay que conocer estas definiciones, ¿sale? Para saber de qué estamos hablando, aunque las tengamos que volver a recordar porque la primera vez que se utilizan, otra vez empezamos así como que si no sabíamos programar, no teníamos nociones de esto, otra vez empezamos a batallar, ¿sale? Entonces, poco a poquito. Variables, entonces, la variable ya vimos cómo funciona, porque la veíamos en el ejemplo de Raptor. Una variable es aquella palabra que almacena un dato. Debo de asegurarme de que la variable represente lo que contiene. Por ejemplo, si yo voy a censar una temperatura, pues le pongo temp, ¿no? De temperatura. Si yo voy a almacenar un número de un contador, pues le pongo contador, ¿no? Si vamos a almacenar a lo mejor un dato de un porcentaje, pues le pongo porcentaje. El nombre de la variable me tiene que indicar claramente qué es lo que contiene para que yo rápidamente la pueda identificar. O sea, si tú a la variable le pones valor 1 y a otra variable valor 2, valor 3, valor 10, valor 100, valor 1000, no, hombre, pues cuando tú quieras analizar tu código de programación, eso va a ser un relajo y no vas a saber en qué variables estaba guardando el último dato. Entonces hay que entender bien de qué se trata. Ahora vas a ver valor, valor. Ahorita que estás haciendo el código de programación, te acuerdas para qué era, pero pasan 3 días, pasa una semana, y entonces te pregunto, a ver qué hace tu código y cómo es que va almacenando en cada variable. Y entonces empiezas a batallar porque ya no sabes
Si valor 10 era temperatura, si valor 20 era la posición de a lo mejor no sé, un dispositivo, lo que se esté almacenando en esa variable, ¿no? A lo mejor valor 8 es el resultado de la raíz cuadrada que estábamos calculando, entonces si no le ponemos qué vamos a obtener, qué vamos a guardar en esa variable, lo más seguro es que enredemos el código de programación. Y luego para poder asignarle un valor, pues simplemente con esta expresión, o sea, pongo el nombre y le asigno la cantidad. Si es un número, se lo asigno, ¿sale? También puede almacenar, recuerden, palabras, ¿no? Puede almacenar texto. Entonces, puedo cargarle a la variable una palabra también. Ahora, para nombrar las variables hay ciertas reglas, ¿sale? Por ejemplo, nosotros podemos incluir letras minúsculas, letras mayúsculas, números y guiones bajos. Pero si tú le pones un guión medio, no. Si tú le pones un símbolo de interrogación, no. Un signo de pesos te va a marcar error, ¿sale? Entonces, deben empezar con una letra, no pueden empezar, por ejemplo, con un dígito, ¿sale? Entonces deben de empezar Dígito se refiere a números. a número. Un número no. O sea, yo le empiezo con 0 y luego le pongo el nombre, o 1 y luego le pongo el nombre, no. Entonces, por ejemplo, así como les decía, dato 1, dato 2, dato 3, eso sí lo puedo hacer. Pero si yo le pongo 1 dato, 2 dato, 3 dato, me va a marcar error, ¿sale? Entonces es delicado el programa. No puedes utilizar para una variable el nombre de una palabra reservada del programa. Entonces, si ya hay una palabra, ahorita voy a poner una tablita aquí adelante, en donde ya hay palabras con las que el programa ejecuta algo. Entonces, un if, que es un ciclo, una condicional, la utiliza el programa para hacer otra cosa. Entonces, si ya la utiliza el programa para hacer otra cosa, ¿cómo vas a ver que luego la estás usando tú para una variable? No vas a ver que tú has asignado una variable con ese mismo nombre. Entonces, no puede tenerla dos veces y hacer dos funciones con una misma palabra. Por ejemplo, la de falso, falso ya tiene una aplicación dentro de la de falso y verdadero, el de false y true tiene una aplicación, no las puedes utilizar como una palabra, ay, aquí le voy a poner falso porque eso me representa. No, tienes que utilizar otro nombre o lo que puedes hacer es que a esa palabra le puedes agregar el número, ¿sale? Y con eso pues ya lo va a identificar como otra palabra. Entonces aquí hay varios ejemplos de palabras dentro del programa que no se pueden utilizar. Y a ¿Esos veces nos serían empezamos todos? a... ¿Serían ¿Perdón? todos? ¿Esos serían todas las palabras que están No, reservadas? ¿O son algunas? no, hay más y allá voy a eso. A Ajá. veces nos preguntamos, ay, ¿cómo carambas voy a saber yo que esa palabra es reservada del programa? Bueno, eso lo vamos aprendiendo con la práctica, pero también cuando yo le pongo la palabra y inmediatamente nada más esa palabra me está causando el problema, la cambio por otra, le agrego un número, no sé, algo, la hago diferente. Y con eso, es que es una palabra reservada, ya otro día la busco y ya checo y sí, efectivamente es una palabra reservada. Return, por ejemplo, para regresar se utiliza en el programa. El while para una condición. Entonces, hay palabras que son reservadas, pero poco a poco como que nos vamos familiarizando. Ya sabemos que ese tipo de palabras no se van a utilizar, pero eso va poco a poco, porque al principio sí resulta complejo, que no sabemos qué palabras son reservadas del código de programación, ya que vamos aprendiendo el código poco a poco y no lo sabemos todo todavía. Pero bueno, ahí les voy a dejar unas y en el documento, pues ya completo, ya viene un poquito más específico. Ahora, ejemplos de cómo colocar los nombres a las variables. Es muy importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, si quiero que empiece por un dígito, no va a ser válido. Aquí, mira, si yo le pongo el 3, por ejemplo, es inválido. Si yo le pongo la A, es válido. Si yo lo empiezo con una letra, es válido. B, si yo lo empiezo como A3, eso sí lo acepta el programa. Pero si yo le pongo 3A, me marca un error, ¿saben? No es válido.
Si yo le pongo guión bajo entre cada o simulando cada espacio, porque también una variable no puede estar compuesta por dos palabras, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si quiero definir algo con dos palabras, por ejemplo, temperatura real, porque a lo mejor en un código puedo tener temperatura que detecta el sensor y la temperatura que desea la persona. Ahí tengo dos variables dentro de la misma programación. Una cosa es la temperatura a la que yo quiero estar, ¿sí? Como usuario, y otra cosa es la temperatura real del ambiente. Entonces, en ese caso, yo puedo especificar, pero ¿qué hago para colocarle dos palabras a una variable? Pues tengo que unirlas con un guión bajo. No puedo utilizar un guión medio porque entonces me va a marcar error ya que no es permitido, ¿sale? Pero un guión bajo sin problema lo pueden agregar. Entonces también puedo empezar con un guión bajo, eso sí. Lo que no puedo hacer es utilizar una palabra reservada, ¿sale? Eso definitivamente no. Si yo quiero separar la palabra la puedo separar con un guión bajo, pero ¿cuál es el error aquí? Pues que está empezando con un número y no puedo empezar con un número. El programa es sensible a las mayúsculas y minúsculas, entonces tengo una palabra con mayúscula, al rato la escribo con minúscula y va a pasar como en el Raptor, marcaba un detalle. ¿Por qué? Porque ya la reconoce como otra palabra, ¿sale? Entonces yo puedo tener dato con mayúscula y dato con minúscula y son dos variables diferentes. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Va quedando claro cómo vamos a asignar las variables? Sí, proba. Ok, bueno, no se les olvide porque a partir de ahora ya no le vamos a estar poniendo solo dato o número, no, tengo que especificar bien qué es lo que voy a hacer con eso, ¿sale? ¿De qué se trata la variable? Bueno, ¿cómo le asigno un valor a la variable? Pues simplemente con el signo de igual. Con eso ya le cargo el valor a la variable. O sea que si yo pongo, no sé, temperatura igual a 10, bueno, pues ya sé que esa palabra de temperatura vale 10, ¿sale? Tiene un valor de 10. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, total, guión bajo, population, ¿no? Ahí está. Entonces, tengo un número y el número también lo puedo separar. Si yo quiero como que especificar la separación de los números por unidades o simplemente para separarlos, para no enredarlos, para ir viendo de tres en tres, bueno, este número lo puedo separar con un guión bajo y el guión bajo prácticamente lo ignora, ¿sí? Es como si no estuviera. Entonces, en realidad este número es 157.503, aunque tenga el guión bajo. Lo puedo poner con el guión o sin el guión. Y el programa entiende, ¿sale? Como si el guión no estuviera. Ahora, ¿cómo lo asigna? Con un igual, lo asigna a la variable. Entonces, yo ya sé que esta variable vale 157.503, ¿sale? Yo ya sé que la siguiente variable de temperatura vale 16.8. Ya sé que la variable del nombre de la ciudad es San Cristóbal de la Laguna, ¿sale? Porque ya se lo asignó. Entonces, puedo asignarle un número entero, puedo asignarle un número flotante o puedo asignarle una palabra, ¿sale? O una cadena de caracteres. Y ahí están los ejemplos. Así los vamos a ir asignando. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Hasta aquí vamos bien entonces. Bueno. Ahora, hay instrucciones que me permiten conocer el valor que ya contiene una variable. Bueno, ya está la variable ahí.
el valor ya fue asignado, pero yo ni siquiera sé qué valor está guardando esa variable. Entonces, para poder saber, le puedo preguntar directamente a la variable. Con que yo escriba la variable, me va a proporcionar su resultado. O lo que puedo yo hacer es imprimir para verlo en la pantalla con la instrucción print. Entonces, le damos print y dentro colocamos la variable que quiero que imprima, ¿sale? Y ya me la va a mostrar en pantalla. Ya me muestra el último valor que almacenó esa variable. Entonces, ahí utilizamos la instrucción print. Por lo tanto, print es una palabra reservada del programa que ya la utiliza para poder imprimir en pantalla o para que el usuario pueda visualizar. Aquí están los ejemplos para conocer el tipo de una variable. Entonces, yo quiero conocer qué variable es. Ah, yo tengo un número o, o una expresión. Y yo quiero saber qué tipo de variable le voy a asignar. Porque como al principio no entiendo bien lo de los enteros, flotantes, string, cadena de caracteres, entonces probablemente yo le puedo preguntar también al programa. Con la instrucción type, yo puedo colocar el número y ella me dice qué tipo de variable la debe de almacenar. Entonces, por ejemplo, aquí pusimos type 9 y te dice que es un entero. ¿Por qué? Pues porque no tiene decimales. Type 1.2 y te dice que es flotante, que era lo que veíamos al inicio. ¿Sale? Y en este caso, por ejemplo, esta que es un poquito un valor grande, entonces está almacenada en una variable, dice 3718. Está guardado porque tiene el signo de igual, entonces ese valor está guardado en la variable hey. Y esa variable hey es de tipo entero. Con la instrucción type me dice el programa en automático que es un entero. Y sí, es un entero porque aunque es un valor grande, no tiene decimales. ¿Sí? Ahora, el valor de 343.2 está asignado a una variable, SoundSpeed. Esta variable, pregunto yo entonces, ¿de qué tipo es? Y me dice que es flotante. Y es flotante precisamente porque contiene decimales. Entonces, si yo quiero saber qué tipo de variable es la que voy a utilizar para ciertos números, le puedo preguntar al mismo programa con esta instrucción type. Si tienen una duda en el tipo de variable, con este lo resuelven. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Bueno, bro. vamos a continuar entonces. Ahora, aquí tenemos más funciones. Estas funciones ya son de nivel intermedio. Vienen ahí en el manualito, vienen todas. Algunas poco a poco las van a ir utilizando, otras más adelante probablemente cuando ya se metan de lleno a la programación, ¿sale? Porque ahorita lo que vamos a ver es algo muy básico para que ya conozcan la estructura, prueben algunos códigos muy sencillos, pero de ahí más adelante ya no les cueste mucho entrar a la parte de la programación directamente con el programita de Python, ¿sale? Pero poco a poquito vamos a ir viendo algunas. Yo creo que esta de verdadero y falso le vamos a dar un enfoque un poquito más aplicable en la parte real. Pero un tipo de dato booleano es un tipo de dato que puede ser verdadero o falso. Verdadero en la parte de analógica digital, nosotros sabemos que representa un 1. O sea que si nosotros hablamos del voltaje de la computadora, son 5 volts, que es lo que nos arroja por los puertos. Entonces, cuando nos envía un 1 lógico, nosotros sabemos que tenemos un voltaje de salida de 5 volts y ese voltaje lo podemos utilizar para activar o desactivar algo. En el caso de falso,
es un cero lógico, es 0 voltaje, entonces todo lo que estuviera en el puerto de la computadora se apaga, ¿sí? Pero estas instrucciones también en el código de programación, pues se pueden utilizar para preguntar si algo se está ejecutando. Entonces, vamos a verlo más con un ejemplo, pero necesitamos ver también otras instrucciones para que puedan entender un poquito mejor cómo funciona eso de verdadero y falso, pero simplemente pregunto, ¿algo se cumple? Sí, verdadero, no, falso. Entonces, si es verdadero, entra a algún bucle y lo ejecuta, pero si es falso, ya no entra y se va derecho. Pero eso yo creo que más adelante con los ejemplos va a quedar un poquito más claro. Bien, aquí en el caso de los números enteros, entonces un número entero sí puede escribirse directamente en la expresión o en el código de programación, pero si vas a poner un número entero no debe de iniciar con cero, esa es la única condición, a menos que sea cero, ¿sí? Pero si es cualquier otro número, como por ejemplo aquí 08, no puede iniciar con cero, esa es una condición. De ahí puedes escribir cualquier número, ya sea positivo, negativo, ya sea que vaya acompañado de un signo, o que sea un valor bastante extenso y que a lo mejor tú ese valor lo quieras separar. Mira, tú puedes separar con guiones bajos para que tú cuando lo ves en el código de programación rápido lo identifiques, pero el programa sabe que esos guiones bajos no representan nada y son ignorados. Entonces te imprime el número que es el número correcto, en este caso 3 millones, y sabe que es 3 millones y con ese puede hacer operaciones porque aunque tú lo pongas separado por guión bajo, el programa sabe que estás hablando del mismo valor, ¿no? De 3 millones. Operadores, aquí. Puedo realizar operaciones básicas. ¿Por qué? Porque en muchos casos pues necesitamos hacer conteos y pues necesito ir sumando, restando o hacer operaciones básicas para cálculos, multiplicaciones, divisiones, porcentajes, potencias. Entonces la forma en que yo voy a ejecutar es muy básica. Si quiero hacer una suma, un signo de más, una resta, uno de menos, una multiplicación es un asterisco, una división es solamente una diagonal. Y si yo quiero hacer una división y que me dé el valor entero nada más, sin los decimales, entonces le pongo las dos barritas. A eso le llamo un módulo, porque nada más me va a dar el valor entero, ¿no? Y calcular el módulo directamente de esa operación, pues lo voy a obtener también con el signo de porcentaje. Para las potencias son 2 asteriscos, para multiplicación es 1, pero para elevar una potencia son 2 asteriscos. Entonces aquí en este caso, este 2 está elevado a la cuarta potencia. Eso es lo que me quiere decir aquí. Ahora, jerarquía de operaciones. El programa es apegado a la lógica matemática, ¿eh? Si yo estoy realizando una operación, se tiene que analizar de acuerdo a la jerarquía de operaciones. Por ejemplo, las sumatorias son del mismo nivel, no importa cómo las ejecutes. 2 más 8 más 4, 4 más 8 más 2, 8 más 2 más 4, no importa el orden, ¿sale? El resultado va a ser el mismo. 4 elevado a la cuarta potencia. Ahí está ya la representación de cada uno de los ejemplos, pero vamos a ver jerarquía de operaciones también. Entonces, debo de respetar de acuerdo a la prioridad. Entonces, ¿cómo sé cuál es la jerarquía de las operaciones? Aquí lo tengo. Por prioridad, primero se ejecutan paréntesis. Después se ejecutan potencias. ¿Sale? Aquí está potencias. Después se ejecutan las sumas y las restas. ¿Ok? Y también tenemos que ejecutar multiplicaciones y divisiones.
Ahora, vamos a analizar entonces de acuerdo a la jerarquía de operaciones. Si yo pongo todo escrito de forma lineal, es más importante una multiplicación y una división que una suma y una resta, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que se ejecuta primero? Primero en este nivel, en esta línea, se ejecutaría primero lo que es la multiplicación, la división. En este caso tengo una potencia. Entonces, primero se ejecuta la potencia y también se ejecuta la división. La suma es la última operación que se va a ejecutar. Entonces, ¿por dónde empiezo? Siempre empiezo conforme voy leyendo, pero voy viendo qué operaciones se van a ejecutar primero. Entonces, por ejemplo, este 2 elevado al cuadrado sí se puede ejecutar, pero no puedo ejecutar primero el 2 más el 4, puesto que esto es una potencia. Entonces, 2 más 4 no lo puedo ejecutar, pero tengo que ejecutar primero 4 entre 2. ¿Por qué? Porque la división es más importante que una suma. Entonces, la suma es lo último que yo realizaría. Y vamos a ver si se cumple el resultado. Por ejemplo, yo voy a dividir aquí 4 entre 2. ¿Y cuál sería el resultado? 2. 2. Y ya entonces ese 2 se va a sumar con el resultado de esta potencia. 2 elevado al cuadrado sería 2 por 2, que sería 4. 4 más 2, entonces ya sería el 6 que tenemos aquí. Sí, porque si yo lo empiezo a hacer así como lo vaya encontrando, 2 por 2, 4. Luego 4 más 4 sería 8 y 8 entre 2 sería 4. Eso no es el resultado porque la jerarquía de operaciones me indica que primero se realizan potencias, multiplicaciones, divisiones y luego sumas y restas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Quién se resuelve primero aquí en esta entonces? Lo que Ten- está entre paréntesis. lo que está entre paréntesis, así es. Primero lo que está entre paréntesis, luego ¿qué se ejecutaría? Me regreso acá. Primero lo que está entre paréntesis, después Ujú. lo que está a la potencia. Y como hay hay división, creo. Ah, bueno, pues división es la cuarta expresión, sumas y restas es lo último. Entonces, primero se ejecuta paréntesis, luego potencias y luego multiplicaciones y divisiones de acuerdo a lo que tenemos aquí. Entonces, paréntesis sería 2 más 4. 6. Ajá. Entonces, aquí tendríamos que elevar 2 a la 6. Hagan el cálculo por ahí en su calculadora o en su celular. ¿Cuánto les da 2 a la 6? No tienen nada a la mano. Ahí está, mira, a ver, ahí está. 2 a la 6 da 64 y luego se dividía entre 2, ¿no? Entonces, este resultado entre 2, que bueno, es más que obvio ahí que nos daba 32. 64 era el doble, entonces ahí está. Y ahí está el resultado, que era 32.
¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuál se resuelve primero? Dentro del paréntesis sería la división. Ajá, dentro del paréntesis lo primero que vamos a realizar es la división. Entonces, 4 entre 2 nos 2, da 2, más 2, 4. 4. Entonces, 2 a la cuarta sería 2 por 2, 4 por 2, 8 y por 2, 16. Ahí está, a la cuarta. Ahí está, entonces se cumple. Entonces, ahí hay que ir respetando la jerarquía de operaciones. Ahora, igual como lo hacíamos en el programita de Raptor, nosotros podemos leer información que proporcione el usuario, ¿sale? Entonces, para eso, nosotros vamos a utilizar la instrucción de input, muy parecido al recuadro que utilizábamos en Raptor, ¿no? Con eso, nosotros podemos obtener información por parte del usuario, pero bueno, le lanzo yo también un texto donde él pueda entender lo que yo requiero de su parte. Por ejemplo, voy a asignar una entrada y la voy a guardar en una variable que se llama name. Y como lo que estoy pidiendo es el nombre, dice introduzca su nombre, esto lo va a ver el usuario. Y el usuario va a escribir su nombre. Entonces su nombre se va a guardar en name. Pregunta, qué tipo de dato es el name? ¿Qué tipo de dato será? Ya los perdí. No, sí, nada más que no me acuerdo de las palabras. Porque son en inglés, ¿no? Ajá. No me acuerdo. En español es cadena, Ajá. o sea, string es una palabra, ¿sí? Cadena de caracteres, cadena de texto, ¿sale? Entonces, esa es ese tipo de variable, name, porque va a almacenar una palabra, una o varias, porque puede ser una cadena completa de caracteres, o sea, una frase completa, con todo y espacios. Entonces, name sería cadena de caracteres. Entiendo que es cuando es texto, pero cuando tenemos texto y número, ¿también nos serviría? No podemos almacenar texto y número en una variable a menos que el número no sea para hacer operaciones. Ajá, a eso me refiero. Ah, sí, pero lo va a Ah, reconocer como texto, como sí, sí, sí. texto. El número va a ser un texto para la variable, ¿sale? Entonces, miren, aquí está la instrucción de type name. Entonces, pregunto qué tipo de variable es y aquí está, mira, str, que es string, ¿sale? En inglés es string. En español, pues cadena de caracteres, ¿sale? Entonces, tipo de dato para introducir la edad, pues edad, que aquí lo almacena en una variable age de edad, pues va a ser un número y la edad no se da en decimales, por lo tanto va a ser de tipo entero, ¿no? El valor. Entonces, 41, pues puede ser de tipo entero. Ahora, ¿por qué nos indica aquí, o vuelve a preguntar el tipo de dato y nos dice que es string? ¿Por qué? Porque como lo obtuvo de que lo pidió al usuario y el usuario capturó, entonces es una cadena de caracteres. Por eso es que también se utiliza lo de convertir los tipos de datos. Entonces, si tú obtienes un dato, lo tienes que convertir a un tipo de dato. Si yo desde un principio declaro que age va a ser una de tipo entero,
Entonces, esa variable pues va a ser un número, un entero, ¿sale? Pero en este caso lo obtuvimos por parte del usuario y lo dejamos abierto a que se guardara de cualquier manera y en este caso se está asignando como string, ¿sale? Entonces, string puede tener números también. Eso es lo que nos explica, ¿sale? Entonces, si nosotros utilizamos la función de input, siempre nos devuelve un objeto de cadena de texto o string. ¿Por qué? Porque eso es lo que captura el usuario. Entonces, si yo quiero que capture un número y luego hacer operaciones con ese número, lo tengo que convertir después a entero para que pueda hacer operaciones y no va a pensar que es texto. De lo que yo preguntaba era si marcaba algún error o algo. Por ejemplo, algunos meten en algún dato de un nombre, me ponen ahora CR7 por Cristiano Ronaldo, que tiene el número Ujú, 7. ujú. Entonces, no sirve para nada el número, pero lo iban a poner donde va el nombre. Ah, sí, pero haz de cuenta que es como un identificador nada más, pero no es un número con el que vas a hacer operaciones. Ujú. Entonces sí, pero lo guarda como cadena de caracteres, ¿sale? Así lo va a guardar, como el 41 que pide aquí. 41 solo es 41. Ese solo es número, no tiene letras, pero lo reconoce como un string porque lo obtuvo de un input, de una entrada, de que lo capturó el usuario. ¿Sale? Entonces ahí es la diferencia. Si al rato quiero con ese 41 hacer operaciones, cambio el tipo de dato. Ahí ya me pasé. Ahí está. Ahora sí van a venir algunas sentencias. Un if, pero me voy a pasar acá al documento para poder ver bien completo ahora sí. ¿Ya se ve ahí? Sí. Sí, ¿verdad? Bien. Entonces, un if. Para esto sí vamos a requerir a lo mejor un poquito más de prueba, o sea, ya en la parte práctica. El if es preguntar si, o sea, es una pregunta condicional en Python. Si temperatura es agradable y va a ocurrir algo. Y si no, ocurrirá otra cosa, ¿sale? Entonces, para preguntar, si desayuné esta mañana, pues entonces andaré de buen humor. Y si no, andaré de malas, ¿no? Entonces, así es como se va a utilizar para poder hacer algo. Aquí, si temperatura es mayor que 35, va a mandar una alerta de alta temperatura. Y si no, pues no la manda, ¿sale? Ahí está el ejemplo. Entonces, con esto vamos a hacer muchas actividades. Era lo que hacíamos en Raptor también. A ver, vamos a proyectar el de Raptor. Y ahí había una condición así. Entonces, todo esto que tenemos aquí se va a convertir a código de programación. Ya vimos la declaración de las variables, ya vimos la asignación de un valor a la variable. Esa es esta parte de aquí. Ya vimos cómo pedírsela al usuario en código de programación específicamente de Python y lo vamos a ir pasando a texto, ¿sale? Lo vamos a ir pasando al código. Ahora, el if es esta parte de aquí. Si, eso se escribe, todo es un código. Si dato es mayor que 0, hace algo. Y si no, se escribe como else en inglés, y si no, hace otra cosa, ¿sale? Que sería la parte de acá. Entonces, todo eso se va a escribir en código de programación.
Bien, entonces estamos aquí. Aquí otro ejemplo. Temperatura es igual a 20 y pregunta, si temperatura es mayor que 35, 20, que vale temperatura porque ya le asignaron, 20 fue asignado a temperatura. ¿Temperatura será mayor que 35? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Mayor que 35? ¿Cómo fue la pregunta? Sí, mira, a lo que dice aquí, lo que vemos en la pantalla, dice, ¿qué hicimos primero? Pues 20 lo guardamos en una variable que se llama temperatura. Y luego preguntamos, si temperatura es mayor que 35, se hace esto. Y si no, ese es el else. Y si no, haz esto. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál se ejecuta? ¿Se imprime aviso por alta temperatura o se imprime parámetros normales? Entonces, Parámetros normales. así es, porque la pregunta es si temperatura, o sea, 20 es mayor que 35, pues Ajá. no, entonces es aquí, else, ¿sale? Si temperatura es mayor que 35, se ejecutaría esto, o sea, si fuera 40, si se cumple lo que está aquí. Si fuera 40, si fuera 38, 36, entonces imprimiría aviso por alta temperatura. Pero como no lo es, entonces imprime parámetros normales porque temperatura está por debajo de 35. Así es como funciona el if. Ahora, los if pueden ir anidados. O sea, yo puedo preguntar varias cosas. ¿Por qué? El ejemplo que teníamos anteriormente, pues primero preguntábamos o queríamos sacar la raíz, pues primero preguntábamos si el número era positivo o negativo, o sea, si era mayor o menor que cero. Y ya después venía otra cosa, ¿no? Entonces, se pueden preguntar, a lo mejor, si no sé, yo a lo mejor tengo una problemática, una situación que quiero resolver. Entonces, quiero ver qué me voy a poner, ¿sale? Entonces, la pregunta sería, este, si a lo mejor tengo una blusa verde, ¿sí o no? Ok, si sí la tengo, a lo mejor preguntaría yo, si tengo un pantalón verde también, ¿sí o no? Entonces, dependiendo de la primera pregunta, sería hacer la segunda pregunta, ¿sale? Y entonces estoy manejando if anidados, o sea, unos dentro de otros. A ver, ¿cómo veo que estoy dentro? Bueno, aquí tengo un if. Si la temperatura es menor que 20, 28 será menor que 20. Si es menor que 20, entonces va a entrar aquí y va a volver a preguntar si temperatura es menor que 10, entonces va a imprimir nivel azul. Y si no, entonces va a imprimir nivel verde. ¿Ok? Vuelvo a preguntar, si temperatura es menor que 20, no, entonces va a preguntar aquí adentro de no. Si temperatura es menor que 30, imprime nivel naranja. Y si no, entonces imprime nivel rojo. A ver, si se va entendiendo más o menos cómo funciona el if, ¿qué número tendría yo que darle aquí a temperatura para que me arroje para acá, aquí a nivel verde, para que imprima nivel verde? ¿Qué número le tendría yo que dar? Más o menos. Por ejemplo, para que se ejecute el primer if, ¿cómo debe de ser temperatura para que se ejecute el primer if? O sea, para que entremos aquí. Tiene que ser menor de 20, entonces podría ser 11.
11, ok. Entonces, temperatura 11. ¿Es menor que 20? Sí. Y luego, sí, temperatura que vale 11. ¿Es menor que 10? ¿Sí o no? Si vale 11, ¿será menor que 10? No, tendría que ser 9 No. entonces. No, pero está bien. ¿Qué quería yo que imprimiera? Nivel verde. Entonces, Ah, como verde. Ah, ok. así es. Entonces, como me va a decir que no, entonces se Ujú. imprime nivel verde. Entonces, 11 es el número que tendría yo que colocar para que entre a nivel verde. Si yo quisiera que imprimiera aquí nivel azul, entonces temperatura tendría que ser menor que 20, pero en este caso temperatura tendría que ser menor que 10. Ajá. Podría ser 9, 8, 7, ¿sale? Ok. Entonces, para que imprima nivel naranja, temperatura para empezar tendría que ser mayor que 20. Y luego que sea mayor que 20, si temperatura es menor que 30, o sea, entre 20 y 30, se imprime naranja. Ujú. Y si es mayor que 20, pero no es menor que 30, por ejemplo, 40 o 50, nivel rojo. Ujú. Entonces, ahí estoy trabajando con if, and y datos. ¿Sale? Entonces, ya de ahí vamos a ver diferentes problemáticas para poder entender, entender esta situación. Bueno, aquí vienen un poquito más aclarados los ejemplos. Aquí vienen más de nivel intermedio para poder ir analizando de diferentes tipos. Operadores de comparación. Esta parte también es muy importante. Yo sé que esta parte teórica es muy aburrida. Esta es la parte que más se nos complica porque ya cuando lo llevamos a la práctica ya esto como que se va entendiendo mucho mejor y ya en la práctica también pues ya vamos probando, pero si yo me voy a la práctica y lo vamos hablando, no entendemos nada porque primero tenemos que saber de qué estamos hablando. Entonces aquí, por ejemplo, para esos condicionales, yo necesito ir comparando datos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comparar que un dato es igual con otro, utilizo 2 veces el igual. Entonces, ahí estoy hablando de un comparador. Si yo le pongo un solo igual, estoy asignando un dato a una variable, un número a una variable, una palabra a una variable. Lo estoy asignando. Ahora la variable contiene ese número. Pero si yo le pongo doble igual, entonces lo que estoy haciendo es comparando, como si yo te estuviera preguntando, esto es igual a esto otro, más no lo estoy guardando en la variable, lo estoy preguntando, ¿sale? Ese signo lo Entonces, utilizamos en Raptor, pero no recuerdo si era para esa función o era diferente. Creo que nada más era para igual. Ah, era la misma función. ajá, para compararlo, ¿no? Pues recuerdo que la poníamos doble igual. Sí, porque cuando haces eso estás comparando, ¿sale? Ujú. Eso es para igualdad, entonces lo comparas para ver si son iguales. Si los comparas para ver si son diferentes, entonces utilizas el signo de admiración con el igual, ¿sale? Con el que cerramos y el igual. Para comparar si un valor es mayor que otro o menor que otro, ya entonces utilizamos las desigualdades, que serían los símbolos de mayor y menor que, o mayor o igual que, menor o igual que. ¿Por qué? Porque yo puedo preguntar, este número es menor o igual que 0, porque también incluiría el 0. O puedo preguntar, como lo hacíamos en el problema de Raptor, este número es menor que 0 porque a mí no me interesa que sea 0, me interesa que solo sea menor que 0 para que sea negativo, ¿sale? Pero no quiero que sea 0. Entonces, puedo preguntar por el mismo número del que estoy partiendo o por los números ya sea menores o mayores. Entonces, eso sería con símbolos de desigualdad. Entonces, eso lo vamos a estar utilizando mucho para poder preguntar. Y bueno, aquí, ¿qué nos devuelve esa instrucción? Por ejemplo, aquí
La diferencia entre estas dos líneas es que el 8 lo estoy guardando en la palabra valor. Este 8 ya está guardado aquí en la palabra valor. Valor que vale 8 será igual que 8. Aquí no le estoy asignando el 8 a valor. Estoy preguntando si valor es lo mismo que 8 o si valor contiene un 8. Entonces aquí estaría preguntando, ¿valor es igual a 8? Me va a devolver true si es verdadero, si se cumple. Ah, pues sí, porque aquí le guardé 8 a valor, entonces aquí hay un 8. 8 será igual a 8, sí. ¿Sale? 8 será diferente que 8, no, obviamente que no, porque son iguales, no son diferentes. 8 será menor que 12, sí. 8 será menor o igual que 7, no. Ahí está y te devuelve un false. Entonces, ¿verdadero o falso? ¿Se entiende la diferencia entre estas dos instrucciones? Tere, ¿se entiende bien esa diferencia? Sí, Ok. Alejandra, ¿se entiende bien? Alejandra, ya se nos fue por ahí, Alejandra. Ya ven, por Sí, eso les digo, pongan la cámara. No los veo, aunque se me hacen así, si no se puede activar rápido el micrófono. Daniel, Sí, maestra, así lo voy entendiendo. Desde ok. un principio ahí como dice que el valor vale 8 y ya ahí con los siguientes símbolos pues ahí va leyendo uno. Sí ¿Hay es qué, perdón? diferente. Ajá, como ahí por ejemplo que dice valor es que si es igual a 8 ahí pues ya uno conforme en las clases pasadas, en los videos pasados, perdón, ahí va uno aprendiendo los símbolos, los signos. Ok, bueno, entonces nada más aquí, que quede claro. Aquí sí asignamos el valor de 8 a valor. Entonces, si yo aquí le pongo un 7, se guarda 7 en valor. Se Ujú. guarda, se guarda. Acá no se guarda. O sea, aquí aunque valor valga 10, si yo lo comparo así con dos iguales, el 8 no se guarda en el valor. ¿Sale? Aquí tiene un 10 y pregunta si es igual a 8. Esa es la diferencia. ¿Sale? Solo pregunta, no guarda nada. ¿Ok? Bueno, entonces, hay otro tipo de operadores, esos son operadores lógicos, por ahorita no nos metemos en tablas de verdad, ese es otro rollito también. Cuando las necesitemos, lo haremos, pero por lo pronto no. Bueno, aquí ya vienen ejemplos, problemáticas y todo para resolver. Booleanos tampoco. Nos vamos a ir más abajo. Veracidad tampoco, para comprobar si un dato se cumple, pero eso tampoco lo vamos a hacer. Asignación lógica tampoco, por ahorita no. Más adelante, porque esto ya va subiendo ahí de nivel. Case. Ah, los casos sí. Pero los vemos con un ejemplo más adelante mejor, porque ese sí está también un poquito enredado porque habla de diferentes casos. Entonces, cuando tengamos ya un ejemplo donde veamos en cuántos casos puede caer, entonces ya ese lo vamos a probar. No son como que instrucciones que uno ve al inicio cuando estamos aprendiendo programación. Eso lo vamos viendo más adelante. Y bueno, aquí son los ejercicios while. Esta es otra instrucción que vamos a utilizar mucho, mucho, mucho. El while es mientras. Mientras se cumpla la condición, va a estar ejecutando eso. Todo lo que esté dentro del while se ejecuta mientras, pues algo se cumpla. Entonces, mientras, a ver cómo viene aquí.
Vamos a ver si trae uno más. Es que aquí tiene muchas expresiones y yo quería que viniera uno un poquito más, más sencillo para que se entendiera. Pero incluso en el mientras yo puedo preguntar si un número es mayor que otro, se va a estar ejecutando siempre. La diferencia es que el if solo se ejecuta una vez, se cumple y se sale. El while se va a ejecutar mientras el valor siga siendo el mismo. Entonces, por ejemplo, también pueden preguntar, mientras sea verdad, se ejecuta. Y entonces se va a estar ejecutando siempre el while. ¿Sale? Aquí hay uno más chiquito. Mientras el número sea diferente de 10, mientras el número sea diferente de 10, entonces número lo sumas con 2 y se lo agregas a número. Eso es lo que quiere decir esta expresión. Esta expresión es un poquito resumida, pero también la puede uno hacer extendida, que pongamos número igual a número más 2, ¿sale? Pero aquí nos dice lo mismo. Entonces dice que número va a ser igual a número más 2, ¿sale? O que se va a sumar número en la misma variable. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como número vale 1, 1 es diferente de 10, entonces le va a sumar 2. ¿Sale? ¿Y cuántas veces se va a ejecutar? Pues mientras número sea diferente de 10, se va a ejecutar siempre. ¿Sale? Cuando número coincida, a lo mejor ahí con 10, entonces ya no se va a cumplir la condición. ¿Sale? Porque el número no va a ser diferente de 10, sino que va a ser igual. Y entonces en ese momento se sale del while. ¿Sale? Pero ahí porque tiene una condición. Entonces, el while es un bucle que se va a estar ejecutando mientras se cumpla la condición. Lo vamos a ver con un ejemplo más adelante para que quede un poquito más claro. El for, la diferencia entre el while y el for nos permite contar. El while se ejecuta mientras no se cumpla, o mientras se cumpla, perdón, la condición. Mientras se esté cumpliendo la condición, se está ejecutando. Puede estar ahí de por vida. Pero el for nos permite contar. Tú quieres que algo se realice solamente 3 veces, le pones un for. Porque quieres que solamente lo haga 3 veces y se salga. ¿Sale? Si quieres que se haga 10 veces, le pones el for, lo ejecuta 10 veces y se sale. ¿Cómo que podríamos querer programar que se ejecute cierto número de veces? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo que se les ocurre así? A ver, piénsenle. ¿En qué se puede necesitar un ciclo for? Podría ser, no sé, en un programita que lleve mi lista de asistencia, ya sea para un trabajo, para una escuela, y se repite 3 veces la falta, y después de 3 veces ya, o sea, hasta ese Que, límite, ¿no? que mande ahí, reportar al alumno, ¿no? Porque ya faltó 3 veces y necesito reportarlo, probablemente, ¿no? O Ahí sí, no pusieron su cámara, los compañeros más de 3 veces. no activaron su cámara en las primeras 2 sesiones, entonces falta. Ok, así es. Entonces ahí necesitamos un ciclo for en vez de un bucle while, ¿sale? Entonces, eh, depende de lo que vamos a programar, es la instrucción o los bucles, ciclos, lo que vamos a estar ejecutando, ¿sale? Entonces yo quiero que algo lo cuente, es un for. Yo quiero que se ejecute tantas veces sea mientras se cumple la condición, es un while.
Yo quiero preguntar si se cumple o no se cumple, es un if. Esa es la diferencia. Porque de ahí ya pues nada más los vamos a ir aplicando. Aquí se requiere un if, aquí se requiere un while, aquí, ¿sale? Entonces, bueno, ahí están ya las partes más importantes de lo que vamos a estar utilizando, porque de ahí pues vamos a entrar directamente al código de programación. Entonces, estas son las partes más importantes. Aquí estaba. Para instalar el programa de Python, entonces, aquí tenemos un pequeño enlace, ya sea que pasemos el enlace y ustedes accedan directamente. Ahorita les voy a compartir. Déjenme abrir. Entonces les voy a compartir el enlace. ¿Tiene alguna forma especial de instalarse? Porque yo ya lo instalé la semana pasada. Ah, no. Ah, ok. Está sencillo, si ya lo tienes instalado, ya hasta lo puedes Ujú. abrir. Es una ventanita bien sencilla, el Python, Sí, no, se pues parece mucho al CMD, ¿no? sí, como casi bloc de notas. Bien sencillito. Ay, ahora ya perdí hasta el mouse, no quiere. Me voy a cancelar un poquito la compartida de pantalla. Maestra, ¿qué versión es la que se descarga? ¿La 3.12? Sí, la última que encuentren. Ah, ok. Sí, cualquiera está perfecto. 3.11 tengo yo. No importa. Ah, bueno. Sí, Gracias. no pasa nada, cualquiera. Ujú. Ahora sí ya me dejó, que esta cosa ya se puso necia. Vamos a continuar esta semana trabajando con la parte teórica. Esto sí va a ser esencial. Aquí en el chat ya les compartí el enlace, pero definitivamente vamos a trabajar con la parte teórica porque primero debemos de ir entendiendo un poquito qué es, ¿sí? La estructura, cómo debe de indicarse una instrucción. Y de ahí les iré o iremos entrando a la parte de la programación. Hay otras partes todavía que vamos a trabajar en el transcurso de la semana, como por ejemplo la investigación de lo que es el pseudocódigo, para que así vean otros lenguajes de programación. Entonces, lo que van a trabajar ahorita es teórico, no van a trabajar esa parte práctica, pero a partir de la siguiente sesión vamos a trabajar ya con la parte práctica, ¿sale? Y nos vamos a meter un poquito al programa para poder empezar a probar y ya de ahí para que al final se quede el proyecto final y ustedes puedan darle una solución. Pero ¿qué vamos a hacer? Pues primero vamos a ir probando parte de los programitas que ya habíamos pasado a Raptor, algunos, otros no, y vamos a irlos corriendo directamente en el programa de Python, ¿sale? Y ya pues ese lenguaje de programación, ese sí, ya puede tener otro tipo de aplicación, pero ya eso lo verán directamente en la materia de Python. Entonces no sé quién vaya a impartir la materia, puede que me toque a mí, puede que le toque a otro docente y y ya les vayan acompañando directamente en ese lenguaje de programación, pero ya de lleno con un nivel un poquito mayor, ¿sale? Entonces, ahí está ya la
el enlace directo a la página para que lo descarguen y pues se descarga de acuerdo pues a tu computadora. No sé qué sistema operativo maneje, pero ahí tienen opciones para poderlo descargar. Puede trabajar en diferentes sistemas operativos y no tiene ningún problema para trabajar. Está súper sencillito de utilizar. Y aquí estaba yo viendo a ver si lo tenía abierto. Aquí ya lo abrí. Y bueno, aquí es donde vamos a empezar a capturar, ¿sale? Pero pues ya de ahí ya les explico cómo va. Por ahí se activó un micrófono. Por ahí les explico cómo van a utilizar el programa. Aparte que vamos a trabajar aquí, bueno, pues lo tenemos que compilar y todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuestiones básicas que necesitamos por lo pronto para poder ejecutar algunas pruebas y ya más adelante podrán trabajarlo de una forma pues más especializada o aplicada directamente a lo que ustedes van a requerir en el transcurso de lo que es la carrera. Bueno, pues de mi parte sería por el momento todo. Hasta aquí lo vamos a dejar y continuamos en la siguiente sesión ya para conocer un poquito más acerca del programa. En el transcurso de la semana, pues van a trabajar solamente con partes teóricas y a más tardar el día de mañana les tienen que aparecer ya sus actividades directamente allí en plataforma. Todo es teórico y pues alguna que otra actividad que tengan por ahí, a lo mejor para representar de forma escrita nada más el código sin necesidad de utilizar el programa, ¿no? Una instrucción básica, algo que se les pregunte, qué tipo de instrucción se utiliza para imprimir un mensaje, ¿no? ¿Qué tipo de instrucción se utiliza para poder obtener información por parte del usuario? Cuestiones así muy básicas de lo que acabamos de ver. Y les voy a compartir el documento que les estaba mostrando. Ese sí está bien completo, tiene diferentes niveles, aunque no se mete a diseñar un código todavía en esta primera parte, ¿sale? Entonces necesitarían ir checando un poquito más a detalle la información, pero pues el documento sí está un poquito extenso. Por ahí les voy a compartir más material también para que ustedes tengan opciones y aparte de lo que veamos aquí, ustedes puedan aprender por su cuenta un nivel un poquito más avanzado si es que así lo quisieran, ¿no? Porque ya iba a depender de ustedes. Ya para poder meterse a utilizarlo en otro nivel, pues necesitan practicarlo. Entonces, si se quieren preparar para cuando vayan a tener la materia y estar un poquito más prácticos en este programita, pues van a tener la opción porque el documento está bastante extenso y viene muy detallado, ¿sale? Entonces más adelante, pues ya van a encontrar algunos ejemplos un poquito más detallados. Bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. De mi parte sería todo. Ya cualquier cosa que tengan pendiente, duda o algo en el transcurso de la semana, me pueden mandar un mensaje y lo resolvemos. Por ahorita nada más me quedo con el compañero que no pudo instalar su programita, a ver si logramos que quede ya instalado en su máquina. ¿Sale? Para los demás, pues ya sería todo, ¿no? Si no tienen ninguna duda, nos estaríamos conectando en la siguiente sesión. Muchas gracias, maestra. Que tenga bonita noche. Igualmente, bonito fin de semana para todos, que estén bien. Profe, yo soy el que no pudo instalar la de Raptor. Ajá, Ujú. ok, Este, entonces, ¿será que me puedes compartir pantalla?
Pero es que no estoy de la computadora, estoy de mi celular. Ah, porque sí necesito que me compartas para poder instalarlo. O si quiere le mando video por WhatsApp. A ver si se ve, pero a ver, inténtalo entonces. Ajá. Bueno, vamos a tratar de darle solución.